El aire estaba cargado de una humedad palpable mientras la lluvia caía implacablemente sobre el terreno. Los soldados estaban alineados, empapados y con los rostros tensos, mirando hacia el horizonte gris. El sonido de las gotas golpeando el suelo creaba un ritmo monótono que acompañaba sus pensamientos inquietos. Cada uno de ellos tenía su propia historia, pero en ese momento, todos compartían la misma preocupación, la ausencia del comandante. La lluvia no solo empapaba sus uniformes, también parecía calar hondo en su moral. Algunos murmuraban entre sí, intentando ocultar el desasosiego que crecía en sus corazones, mientras otros mantenían el silencio, sumidos en dudas y temores. A medida que los minutos se convertían en horas, la tensión aumentaba. La espera se volvía un peso insoportable. Cada trueno resonante era un recordatorio de su vulnerabilidad. Eran jóvenes valientes, pero el ambiente inhóspito y la incertidumbre ante lo que podría venir les hacía sentirse pequeños. Sin embargo, a pesar de las adversidades, mantenían la esperanza de que su líder aparecería en cualquier momento para guiarlos y darles respuestas a sus inquietudes. Fue en ese instante de desesperanza cuando se oyó un crujido al abrirse la puerta del edificio cercano. Los soldados, alineados bajo la lluvia, comenzaron a mirar a su alrededor, buscando consuelo en las caras familiares que compartían ese momento de incertidumbre. Entre ellos estaba el sargento Ruiz, un joven de apenas 21 años, quien tenía a su madre en mente. Recordaba las últimas palabras que le había dicho antes de partir: siempre regresa, hijo. Su rostro, a pesar del agua, mostraba una mezcla de determinación y miedo. A su lado, la soldado Martínez no podía quitarse el nudo en la garganta. Ella era la más nueva en el grupo y se sentía abrumada por lo desconocido. En silencio, repetía una y otra vez que debía demostrar su valía ante sus compañeros. En el fondo, el teniente Gómez observaba con una expresión grave. Había vivido situaciones difíciles antes, pero esta espera era diferente. Se preguntaba si habían tomado las decisiones correctas y temía la posibilidad de no poder proteger a sus hombres. Cada uno luchaba con sus propios pensamientos, pero juntos formaban un vínculo irrompible. La llegada del comandante era más que una cuestión de liderazgo, era un símbolo de esperanza en medio de la tormenta que enfrentaban. La espera se había convertido en un reto emocional para los soldados. Sabían que su comandante no solo era un líder, sino también un amigo que se preocupaba por cada uno de ellos. Habían participado en diversas misiones juntos, enfrentado peligros y celebrado victorias. Esa conexión hacía que cada minuto sin él fuera más pesado. El sargento Ruiz sentía la presión de ser un ejemplo para sus compañeros, su lealtad hacia el comandante inspiraba su compromiso. Mientras el agua corría por su cara, pensaba en cómo el compromiso de su líder lo había llevado a estar allí, luchando al lado de su equipo. La soldado Martínez, aunque nueva, había escuchado historias sobre la valentía del comandante y cómo siempre había estado al frente, guiando a sus soldados con integridad. Eso le daba fuerza en esos momentos difíciles, quería demostrar que ella también podía ser parte del legado que él había construido. Los ecos de las gotas y el viento hacían retumbar sus corazones, pero su fidelidad y deseo de servir mantenían encendida la llama de la esperanza. Sabían que juntos eran más fuertes, y que la llegada del comandante traería consigo una guía necesaria en medio de la tormenta. De repente, el sonido de la puerta abriéndose rompió el silencio tenso que envolvía a los soldados. Un rafagazo de viento frío precedió la figura del coronel, que apareció con un porte autoritario que instantáneamente captó la atención de todos. Su uniforme impecable, a pesar de la lluvia, y su mirada penetrante transmitían una mezcla de confianza y preocupación. La sorpresa fue palpable, aquellos hombres y mujeres, que habían estado sumidos en sus pensamientos, ahora se erguían de inmediato en posición. El coronel avanzó con paso firme hacia ellos, cada gota que caía sobre su sombrero parecía resonar con el peso de su llegada. Con su voz grave, preguntó: ¿Dónde está mi comandante? El eco de sus palabras retumbó en el aire denso, haciendo que algunos soldados intercambiaran miradas nerviosas. La pregunta no era solo una solicitud, era un desafío que resonaba con la expectativa. La presencia del coronel implementaba una nueva dinámica en la espera. Su actitud decidida iluminaba el ambiente sombrío y,
aunque había incertidumbre por las circunstancias, un leve atisbo de esperanza comenzó a surgir entre los soldados ante esa inminente figura de autoridad. El sonido de la pregunta del coronel resonó en el aire, como un trueno que rompía la calma tensa. ¿Dónde está mi comandante? Su voz, profunda y autoritaria, cortó la lluvia y llenó el espacio con una inquietante expectativa. Los soldados se intercambiaron miradas confusas, la incertidumbre crecía en sus corazones. No era solo una pregunta, era un reto que hacía eco en sus mentes. El sargento Ruiz, que había estado tratando de mantener la calma entre sus compañeros, sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Dónde estaba el comandante?, se preguntó angustiado. La soldado Martínez, cuya ansiedad ya había alcanzado niveles críticos, se sintió abrumada por el peso de la situación. Todos sabían que la ausencia del comandante significaba que había algo más en juego. El coronel observaba cada reacción con atención, su mirada aguda capturando cada gesto nervioso. La presión aumentaba, no solo estaban esperando a su líder, ahora debían enfrentar las consecuencias de su falta. Este giro inesperado dejaba claro que la tormenta no solo era meteorológica, sino también emocional y militar. Con cada segundo que pasaba, la tensión se hacía más palpable, y la incertidumbre comenzaba a convertirse en desasosiego. El silencio que siguió a la pregunta del coronel se llenó de murmullos y susurros entre los soldados. Algunos fruncieron el ceño, incapaces de comprender la gravedad de la situación, mientras otros intercambiaban miradas de miedo y confusión. La incertidumbre había comenzado a transformarse en pánico, haciendo que el corazón de algunos latiera con fuerza. El sargento Ruiz, intentando mantener su compostura, sintió como la presión aumentaba y una sensación de impotencia lo invadía. ¿Cómo podía no saber dónde estaba su comandante?, pensó. A su lado, la soldado Martínez, con los ojos muy abiertos, apenas podía contener las lágrimas, la ansiedad la abrumaba, y la idea de que algo grave pudiera haberle sucedido a su líder se metía en su mente. Mientras tanto, el teniente Gómez intentaba calmar a sus hombres con palabras de aliento, pero su voz temblorosa traicionaba su propio temor. La tensión era palpable. Cada reflexión sobre la ausencia del comandante amplificaba sus miedos. La lluvia seguía cayendo, pero en ese momento, lo que realmente caía era la esperanza que habían mantenido hasta ahora. La situación se volvía crítica, y cada uno de ellos sabía que debían prepararse para lo peor. El coronel, al percibir la creciente inquietud entre los soldados, tomó una decisión inmediata. Con un gesto firme de su mano, exigió que todos se reunieran a su alrededor. No tenemos tiempo que perder, dijo con voz autoritaria, llenando el aire de una urgencia palpable. Necesito que se dividan en grupos y comiencen la búsqueda de nuestro comandante. Debemos saber dónde está y si está a salvo. Los soldados, aún temerosos y confundidos, asintieron y comenzaron a organizarse rápidamente. El sargento Ruiz tomó la delantera, dirigiendo a un grupo hacia el bosque cercano, donde había visto por última vez a su líder. La soldado Martínez, aunque nerviosa, se unió a otro grupo con el teniente Gómez, quien trataba de mantener su compostura mientras delineaba un plan rápido. La lluvia seguía cayendo sin piedad, pero ahora cada gota parecía empujarles hacia adelante en su misión. La sensación de desasosiego se transformó en determinación, había que encontrar al comandante y traerlo de vuelta. Cada paso que daban resonaba con la esperanza de que pronto tendrían respuestas y que su líder regresaría para guiarlos nuevamente en la tormenta que enfrentaban. Mientras los soldados se dispersaban en la búsqueda, la mente del sargento Ruiz se llenó de recuerdos sobre su comandante, el capitán Salas. Era un hombre carismático y valiente, conocido por su dedicación inquebrantable hacia su equipo. Desde el primer día que se unió a la unidad, había tratado a cada soldado como si fuera parte de su familia. Sus enseñanzas no solo eran tácticas, también incluían lecciones sobre la vida y la amistad. Recordaba cómo el capitán había estado presente en momentos críticos, alentando a los soldados a superar sus miedos. Durante una misión difícil en la que todo parecía perdido, el capitán Salas se había puesto al frente, mostrándoles a todos que la verdadera valentía es cuidar de los demás. Esa simple acción había solidificado su respeto y admiración entre los hombres y mujeres bajo su mando.
La soldado Martínez, al escuchar el eco de los recuerdos de Ruiz, sintió una oleada de emoción. Había sido testigo de cómo el capitán siempre encontraba la manera de convertir la adversidad en oportunidades para crecer y aprender. La búsqueda del capitán no era solo por un líder, era por el amigo que les había mostrado el verdadero significado de la lealtad. Su ausencia pesaba en sus corazones, pero también encendía en ellos el deseo ferviente de traerlo de vuelta. Después de horas de búsqueda, el grupo liderado por el sargento Ruiz llegó a una pequeña cabaña en el bosque, donde encontraron al capitán Salas. Su respiración era agitada y su uniforme estaba rasgado. Había estado atrapado en una emboscada mientras intentaba asegurar una ruta segura para su unidad, pero había logrado escapar con dificultad. Con lágrimas en los ojos, el capitán explicó cómo había visto a los soldados desde la distancia y había decidido que era mejor no arriesgar su seguridad acercándose. No quería que se preocuparan por mí, dijo con voz temblorosa. Sabía que ustedes eran fuertes y que podrían manejar la situación. El sargento Ruiz sintió un alivio inmenso al ver a su líder a salvo. La angustia y la incertidumbre que habían sentido durante la espera se desvanecieron rápidamente, reemplazadas por un profundo respeto y admiración por el capitán Salas. Ahora comprendían que su ausencia no fue un signo de debilidad, sino una decisión estratégica para protegerlos. Mientras regresaban al campamento bajo la lluvia, sabían que la lección más importante del día era sobre la confianza mutua y la valentía que se encuentra en el sacrificio. La tormenta afuera ya no parecía tan amenazante con su comandante de vuelta junto a ellos. Al regresar al campamento, los soldados se sintieron transformados por la experiencia vivida. La angustia de la espera y la incertidumbre que habían sentido se convirtieron en una lección profunda sobre la importancia de la confianza y el sacrificio. Ahora comprendían que su comandante, el capitán Salas, no solo era un líder valiente, sino también un símbolo de unidad y fortaleza. El sargento Ruiz miró a sus compañeros y se dio cuenta de que cada uno había crecido en esta prueba. La soldado Martínez, antes abrumada por su nueva situación, había encontrado su voz y su valor. El teniente Gómez había aprendido que incluso en momentos de desesperación, podían apoyarse mutuamente para seguir adelante. Aquella lluviosa jornada les recordó que la verdadera fortaleza no radica solo en la ausencia del miedo, sino en el compromiso de cuidar y protegerse unos a otros. Mientras las nubes comenzaban a despejarse, cada uno de ellos llevaba consigo no solo la lección de la valentía, sino también el profundo entendimiento de que juntos eran inseparables. La tormenta había pasado, y con ella, habían emergido más fuertes, listos para enfrentar cualquier desafío futuro con renovada determinación.